vamos a dedicar estos minutos a hablar de la docencia de cirugía en el Gregorio Marañón y proponer pues, algunas sugerencias que tenemos los alumnos respecto a ello. Entonces, para empezar simplemente, comenzar diciendo que hay que ser conscientes de que la cirugía tiene algunas peculiaridades con respecto a la docencia de otras especialidades, pues por ejemplo que es eminentemente práctica. Entonces, a la hora de enseñar cirugía, pues los profesores y los alumnos también debemos de ser conscientes de que hay que centrarse no solo en la parte teórica, sino también en la parte práctica. Y como estamos hablando de docencia, pues al final es inevitable hablar también de evaluación, es decir, de cómo comprobamos que los alumnos han adquirido los conocimientos y las habilidades que nos interesa. Entonces, en estas partes se va a centrar nuestra exposición. Y nada, pues respecto a cada una de estas partes terminaremos proponiendo algunas sugerencias que tenemos los alumnos y para ello hemos decidido centrarnos en la asignatura de tercero de Fisiopatología y Propedéutica Quirúrgica, que es la primera asignatura quirúrgica plenamente que tiene el alumno en la carrera de Medicina y que continúa después con los bloques quirúrgicos de cuarto, de quinto y de sexto. Entonces, nos centraremos en la asignatura de tercero y lo compararemos de vez en cuando con a ver cómo se refleja esto después en los bloques de los siguientes cursos. Entonces, comenzamos simplemente enumerando el programa de la enseñanza teórica de propedéutica para quien no lo sepa. Se comienza dando el concepto de cirugía, heridas y cicatrización, atención al paciente politraumatizado y respuesta metabólica y nutrición del paciente quirúrgico, infección quirúrgica, morfogénesis, trasplante y cirugía oncológica y se termina con fisiopatología de los sistemas, sobre todo arterial, venoso y linfático. Y lo que es más importante que saber esto quizá es pues, qué sugerencias podríamos tener los alumnos respecto al programa de la enseñanza teórica de una asignatura. Los alumnos en general están bastante contentos con lo que se da en los temas de introducción a cirugía de este curso. Lo que sí se propone es quizá dar algunos conceptos de cirugía que se explican solamente en las prácticas, pues incluirlos a lo mejor antes en algún seminario o clase teórica para poder asimilarlo mejor a la hora de hacer las prácticas. Un ejemplo de cómo sí se hace esto, cuando se habla del paciente politraumatizado. Primero se da en clase teórica las características de un paciente politraumatizado, la atención básica, y esto luego se refuerza cuando se da la práctica del TIM, de cómo se atiende a un paciente politraumatizado para un cursillo que se da para estudiantes. Y entonces se nos ocurrió hacer una encuesta a los alumnos sobre qué aspectos de las prácticas les habría convenido haber visto antes en la teoría o que se les hubiera dado algún tipo de bibliografía, algo para mirarse y poder haber ido más preparados a la práctica. Y bueno, pues llama la atención que pues, son cosas que parecen bastante lógicas, que más de un 90% de los alumnos, que es la barra roja, habrían querido haber oído sobre instrumental quirúrgico básico o sobre casi un 70% sobre la preparación del campo quirúrgico, porcentajes también bastante representativos sobre principios de asepsia y antisepsia o sobre principios de anestesia general, lo que me parece bastante lógico, y que, por ejemplo, apenas llega al 30% de estudiantes los que les habría sido útil haber oído hablar sobre la disección de un paquete vascular. Pues parece lógico porque es algo que se tiene que ver prácticamente en la práctica quirúrgica. Y después de hablar un poquito sobre la teoría, pues vamos a la enseñanza práctica. En tercero, el programa de enseñanza práctica incluye pues, diversos aspectos, algunos los acabamos de mencionar. Aspectos básicos sobre el quirófano, principios de asepsia y antisepsia, instrumental quirúrgico básico, suturas y nudos sobre material inerte y vendajes, que esto es una parte que se cede a traumatología. Y en el Gregorio Marañón además tenemos la práctica del animal de experimentación, en el que aprendemos, por ejemplo, preparación del campo quirúrgico, principios de anestesia local y general, disección del paquete vasculonervioso femoral y cervical, accesos endovasculares sobre estos paquetes vasculonerviosos sobre vena y arteria, monitorización de presiones intravasculares, que sería lo ideal, pero bueno, a veces es un poco difícil, y técnicas de hemostasia. Y lo que puede ser más interesante que simplemente nombrar el programa es en qué experiencias
el alumno adquiere estos conocimientos que la mayoría de los alumnos se evalúan como muy buenas y muy productivas. La primera de ellas son pues, las prácticas de sutura, que es algo que además a los estudiantes de tercero pues, a todos nos hace ilusión. Lo que se hace es que un alumno interno del Departamento de Cirugía Experimental se reúne con 4 o 5 alumnos de tercero y les enseña pues, a realizar el nudo quirúrgico, tipos de sutura básicas, a distinguir entre los distintos tipos de nudos y cuáles utilizar en cada caso, etc. Y después hay una práctica en el quirófano experimental en el que el alumno interno, siempre supervisado por un profesor manipulador de animales y tal, se reúne también con 5 alumnos de tercero y practican lo que hemos contado antes, principios de cómo preparar un campo quirúrgico, material quirúrgico básico, principios de la anestesia, y se diseca disección de paquetes vasculonerviosos femorales y cervicales y canalización de accesos vasculares, que también es pues, muy interesante y consigue como la primera experiencia quirúrgica del alumno. Después, el alumno tiene la oportunidad de vivir experiencias quirúrgicas reales en la urgencia del hospital, en la parte de urgencias quirúrgicas menores, que es el quirofanito, y además está la práctica, como hemos dicho antes, de atención al paciente politraumatizado. Y también el alumno tiene la posibilidad de participar activamente pues, mediante la simulación con un maniquí interactivo, etc. Y entonces, sugerencias que podemos tener los alumnos respecto a estas prácticas. Pues volvemos a lo mismo, los alumnos de tercero están en general bastante contentos con las prácticas de tercero y lo único que quieren pues sería, pues como siempre, aumentar el número de cosas que pueden aprender. Hay habilidades que actualmente no están incluidas en estas prácticas y tampoco en las de cursos superiores, entonces ahora mismo están a veces subidas por el taller de habilidades o por algunas organizaciones que son pues, de alumnos para alumnos o no estrictamente académicas y entonces pues no forman parte del programa en sí, y a los alumnos pues a lo mejor nos gustaría verlas más detenidamente, pues, por ejemplo el caso de las inyecciones, canalización de vías periféricas, funciones lumbares, material quirúrgico básico que muchas veces a veces no nos queda muy claro y luego también otra de las propuestas de los alumnos es que la oportunidad que tenemos de aprender en las prácticas de tercero, que tengamos la posibilidad de afianzar estos conceptos en los siguientes años en la práctica clínica. En una encuesta realizada por nosotros a los alumnos hicimos una serie de preguntas a alumnos entre tercero y sexto y llaman la atención pues, algunas de las respuestas. Por ejemplo, si tras haber rotado en práctica clínica, son 3 meses de rotación en la carrera, cuando les preguntamos si se sentirían más preparados para atender a un paciente quirúrgico, pues casi 3 de cada 4 alumnos se declararon entre muy mal preparados o solo medianamente preparados para atender a este tipo de pacientes. Y al preguntarles si habían podido practicar los conceptos que dieron en las prácticas de tercero, pues un tercio de los alumnos respondió que nada, que no les habían dado la oportunidad en estas rotaciones de practicar estos conceptos que habían aprendido. O al valorar la satisfacción del alumno respecto a estas rotaciones, pues muchos se declaraban bastante insatisfechos. Esto es una encuesta de elaboración propia y también en las encuestas de evaluación de práctica clínica, pues a veces muchos de los alumnos respondían que se habían sentido poco integrados en el servicio o que quizá habrían tenido la sensación de poder hacer más, o sea, que se habían quedado con ganas de practicar más los conocimientos que habían adquirido en tercero en los cursos superiores. Y nada, muchas gracias. Dejo a Andrés hablando de la evaluación. Muy bien. Pues aparte de conceptos teóricos, prácticos, ¿no? Yo creo que lo que viene ahora es la evaluación. Para evaluar a un alumno debemos evaluar 3 aspectos esenciales, ¿no? Por una parte serían las actitudes, las ganas que tiene ese alumno de aprender, ¿no? De sacar más de sí, que es algo que solo se puede evaluar mediante la observación, y esto es bastante complicado, la verdad. Por otra parte tendríamos los aspectos prácticos, ¿no? Que ya nos ha comentado mi amiga Laura, que se pueden ver mediante una simulación o en la vida real, pues en una misma guardia, ¿no? Por otra parte, los aspectos teóricos, ¿no? El proceso intelectual, que como todos sabemos, pues la única forma de evaluarlo medianamente bien es mediante un examen. Pues muy bien, eso que nos atormenta a todos, ¿no? Los exámenes, algunos profesores preocupados por la materia, ¿no? Que quieren poner un buen examen para saber si sus alumnos saben o no saben, y los alumnos que alguna vez pues nos pegamos un tiro casi. Bueno, pues ¿qué hemos hecho nosotros nosotros no, evidentemente los profesores de
de cirugía de tercero. Ellos toman el análisis docimológico, ¿no? La docimología, que es una rama de la pedagogía bastante antigua ya, que se basa en evaluar la evaluación del aprendizaje. ¿Qué herramienta nos aporta la docimología? Bueno, pues por una parte tenemos un concepto que es el nivel aceptable de resultados, que nos viene a dar un umbral, nos viene a decir si este alumno está aprobado o no mediante una nota en el examen. Esto es concreto de cada examen. ¿Cómo se calcula? Pues es la probabilidad que tendría este alumno que sabe lo justo de acertar el examen por azar. Es decir, yo veo una pregunta, 5 respuestas, y digo, yo que sé lo justo, 3 son totalmente paja, mientras que 2 son las que podría dudar. Pues a esa pregunta le doy un valor de 1 entre 2, 0,5, que serían las probabilidades que yo tendría de acertarla si sé lo justo. Eso se suma en total y se da un valor concreto que sería el 5 del examen. Por otra parte, para mejorar nuestro banco de respuestas, tenemos un concepto que es el índice de dificultad. El índice de dificultad viene a hablarnos de una pregunta en concreto, es decir, qué porcentaje de personas contestan correctamente esa pregunta o no. Es algo muy intuitivo. Por otra parte, tenemos el índice de discriminación, que viene a ser la capacidad que tiene esa pregunta de discriminar entre un alumno que sabe frente a un alumno que no sabe. La docimología habla en sí de que, como en todo en esta vida, hay gente buena y gente mala. Pues hay gente que pertenece a un grupo fuerte, o sea, de los que sacan buenas notas, que realmente sacan buenas notas o que son más inteligentes, bueno, eso es discutible, y de los que sacan menos notas es el grupo débil, ¿no? Pues una buena pregunta, una pregunta con un alto índice de discriminación, sería aquella pregunta que es capaz de discriminar el grupo fuerte del grupo débil. Muy bien, entonces, como todo, hay que saber los puntos débiles de nuestras herramientas para poder utilizarlos en consecuencia. Muy bien, el nivel aceptable de resultados es un elemento muy válido y realmente muy útil, pero no deja de ser una valoración subjetiva, puesto que ese valor lo tiene que dar un profesor o varios profesores a cada pregunta. Es el que tiene que decir, esto es lo que tiene que saber justamente un alumno. Y eso al fin y al cabo termina siendo subjetivo. ¿Qué se puede hacer? Pues la valoración por diferentes profesores, comparar esas valoraciones y si son prácticamente iguales, pues se supone que hay un concepto objetivo detrás de ello. Muy bien, por otra parte, tenemos el índice de dificultad de la pregunta, que puede ser un arma de doble filo, porque no quiere decir que una pregunta que sea difícil sea buena. Una pregunta puede ser muy difícil, tener un índice de dificultad alto, pero tener un bajo índice de discriminación, porque son conceptos totalmente diferentes. Muy bien, y por otra parte, remarcar que podemos incurrir en falacia si hablamos de grupo débil y grupo fuerte, porque estamos clasificando a partir de las notas a un grupo con más notas o con menos notas, para evaluar el método de evaluación. Es decir, tomamos de partida las notas para evaluar si ese método que evalúa en sí las notas es bueno o no. O sea, podemos partir de un supuesto que puede ser erróneo, que en lo general, pues, es que no lo sea. Muy bien. Sorolla, un gran pintor, como muchos pintores, intentan mostrar la realidad. Si nosotros nos planteásemos qué hay detrás, qué paisaje hay detrás de cada alumno, ver realmente quién sabe de quién no sabe, pensaríamos que sacar una nota o saber algo en concreto podría seguir una distribución de una variable como cualquier variable dentro de la naturaleza, ¿no? Y generalmente estas variables se distribuyen según una distribución normal, que no es tan bonita como el cuadro anterior, pero también tiene su encanto. Muy bien. A continuación les presento la distribución de notas desde 2004 a 2013 que se han publicado en tercero, en cirugía de tercero. Si nos fijamos bien, están ordenadas por años. Entonces, estos serían los primeros, que muestran unas curvas un poco rudas y después se van más afianzando y quizás estas últimas se parecen mucho más a una distribución normal, más escoradas hacia un lado o hacia otro. ¿Esto qué quiere decir? Pues probablemente el banco de respuestas, o sea, de preguntas y respuestas, cada vez se ha ido mejorando con los índices de dificultad, de discriminación,
que hemos mostrado anteriormente, y probablemente estemos intentando llegar ya a un punto en el que tengamos un método válido o por lo menos representativo de la realidad. Muy bien. Como más de uno estará así después de tanto jaleo, pues conclusiones. Respecto a la teoría, lo que ha comentado mi compañera Laura, que mejor adecuar y meter conceptos prácticos como introducción a la práctica, puesto que al fin y al cabo la teoría se supone que tiene que ser un pretexto para la práctica y francamente apenas lo es. Después, a nivel de las prácticas, pues existen estas competencias adyacentes que comentaba Laura, que son tierra de nadie, así como el descontento general que hay sobre las rotaciones, y una crítica, autocrítica más bien, es que quizás no se le valora adecuadamente las prácticas dentro de la asignatura de tercero de cirugía, en el Gregorio, exactamente. Y respecto a la evaluación, pues podemos decir que no es una evaluación óptima, puede que sea lo mejor que podemos dar por ahora, pero no es óptima porque es muy complicado llegar al óptimo, pero la verdad es que parece que sí es representativa, ¿no? Por esto que hemos dicho antes de la distribución, y que realmente debería tener mucho más peso práctico. Pues hemos hecho también, aparte de esta encuesta que comentaba Laura, el 60% de los alumnos de tercero, cuarto, quinto, sexto estaban contentos con la evaluación. Pensaban que era una evaluación fidedigna, que mostraba lo que ellos deberían saber o no. Mientras que un 30% pensaba que realmente eso no les representaba. Y una de las críticas era que se hacían muchas prácticas, eran unas prácticas preciosas porque salen encantados de ellas, pero realmente eso no tenía peso o no recaía sobre su nota final, siendo la cirugía eminentemente práctica. Y nada más. Ahora está encendido, sí. Esos histogramas que has puesto, el rendimiento en el test, ¿se refieren a un mismo tipo de test a lo largo de todos esos años? Más o menos. Es el mismo. Más o menos. Es el mismo concepto de test. Es igual, pero evidentemente las preguntas son diferentes. Es que pensé que el test es similar y lo que ha cambiado es el aprendizaje del alumno. O sea, claro, evidentemente el test tiene que cambiar porque las herramientas de índice de dificultad y índice de discriminación son datos que sirven para mejorar y decir esta pregunta es buena, sirve para discriminar entre un grupo fuerte y un grupo débil, o es mala. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente charla. Muchas gracias.